el programa. A María Santísima sin límite. Con Pablo Vivas, desde Colombia. Nuestra Señora Virgen de Fátima en la diócesis de San Cristóbal en Venezuela, para seguir avanzando con todos estos temas y revelaciones de nuestra Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, según el tratado de la verdadera devoción que fuera revelado y entregado por el Espíritu Santo a San Luis María Griñón de Montfort. Hoy estaremos compartiendo un tema que tiene que ver con la potencia y gloria que alcanzamos a través de la consagración al Inmaculado Corazón de María, nuestra Santísima Madre, y cómo todas estas promesas por unirnos, plegarnos, fusionarnos al Inmaculado Corazón de María, al Espíritu de María, a la divinidad de María, somos transformados, sanados y liberados en la misericordia actuante, glorificante y magnificante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a apoyarnos pues en la lectura del Evangelio que propone el Santo Magisterio para el día de hoy. Esto tomado de San Lucas, capítulo 11, versos 14 al 23. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio, que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían: este expulsa a los demonios por el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Bueno, interesantísimo evangelio, riquísimo en lo que es en lo que se conoce como la pastoral más directa de Jesús. La pastoral más directa de Jesús no es otra cosa que la revelación actuante y glorificante y magnificante del reino de Cristo sobre la tierra. Y su pastoral más directa justo se incursiona o se lleva a cabo a través de la expulsión, exorcismo y derrota de los demonios, quienes poseen por diferentes formas, y debemos explicar esto brevemente, porque dentro de la demoniología
o los distintos ataques que existen dentro del orbe de los distintos ataques que existen de los demonios sobre las almas, existen. Si bien los explican los demoniólogos y expertos en el tema y los padres exorcistas de la iglesia, lo explican muy bien. Existen lo que son las vejaciones, obsesiones, infestaciones, implantaciones, posesiones, influencias demoníacas. Cada una de ellas tiene una significación y tiene unas gradualidades distintas. En otras ocasiones hemos hablado y explicado sobre esto, que en cada una de estas incursiones demoníacas que afectan la vida del hombre y afectan la creación de Dios sobre la tierra, y aún la creación que el mismo hombre puede hacer sobre la tierra, se puede ver también perfectamente afectado por una vía de infestación demoníaca. Entonces, en cada una de estos estadios donde opera el mal, donde operan los demonios sobre la vida de los hombres, encontramos entonces que hay diferentes gradualidades: bajas, bajas, bajas medias y bajas altas, medias bajas, medias medias y medias altas, y altas bajas, altas medias y altas altas. Son, por decirlo así, 9 formas, 9 gradualidades en las que los demonios atacan. Pueden atacar por diferentes vías. Aquí el Evangelio del día de hoy nos habla de que Jesús expulsa, exorciza a un demonio mudo. Esto tiene toda una tipología de actuación demoníaca sobre una persona, sobre una familia, sobre un país, sobre una nación, sobre una parroquia, sobre una comunidad, sobre la iglesia. Interesante. Pero antes de entrar a explicar qué significa el demonio mudo y cómo actúa, porque no solamente es provocar la mudez física en su contexto literal, es decir, trabar la lengua de alguien para que no pueda hablar. La mudez no solamente en ese contexto, en esa acepción básica en la que viene dado el término, sino que tiene toda una variante y toda una significación de qué significa cuando Satanás quiere enmudecer a alguien, a la iglesia, a la comunidad, a la parroquia, a la familia, a la nación, a una persona en particular. ¿Qué es el silencio satánico? Mire qué interesante. Así como existe el silencio de Dios, que quien lo encarna por excelencia, ¿quién es? La Santísima Virgen María. Es la madre del silencio en la oración. Es la madre del silencio en el actuar y en el mover estratégico del Espíritu Santo. María, todas las grandes obras que hace para Jesús, las gesta bajo una plataforma estratégica fundamental, que es el silencio. Se mueve en el sigilo divino de la divina voluntad y obra con una prodigiosa y majestuosa forma de obrar en el silencio, que es la humildad. La humildad de María es el silencio de Dios en ella, es la madre del silencio. Repito, el silencio en la oración, el silencio en el actuar, el silencio en el pensar, el silencio en el hacer y en el no hacer. Y ese silencio no es otra cosa que la humildad para orar, la humildad para obrar, la humildad para pensar, la humildad para hacer y la humildad para no hacer, la humildad para actuar, la humildad para saber esperar, la humildad para encaminar, emprender, parar, seguir. Interesante, todo esto bajo el reino de la humildad. Y la madre del reino de la humildad es María Santísima de Nazaret. En contraste a esto, existe entonces el silencio satánico. ¿Y qué es el silencio satánico? Alguien dice, no, es que Satanás se calla y no hace ni dice nada. Todo lo contrario. El silencio satánico, hablando del demonio mudo, el silencio satánico no es otra cosa que enmudecer la obra de Dios, silenciar la obra de Dios, silenciar el obrar de Dios, silenciar el actuar de Dios, obstaculizar, en otras palabras,
Silenciar por excelencia a quién dentro de la iglesia. ¿A quién le interesa Satanás silenciar por excelencia dentro de la iglesia? A una persona en particular, a una devoción en particular, a una herramienta poderosísima que le aplasta la cabeza, lo derrota y lo devuelve al infierno. ¿A quién le interesa Satanás, hablando de demonio mudo? ¿A quién le interesa silenciar Satanás dentro de la iglesia? Nada más y nada menos que a la Santísima Virgen María. Que no se hable de ella, que no se enseñe de ella, que no se predique de ella, que no logren desarrollar devoción, afecto, fervor, amor, unidad. La palabra unidad significa unido a, consagración. La palabra consagración, ¿qué es? Consagrado. Con es un adjetivo previo a la palabra, significa unido a. Es decir, usted se une a María. Usted se consagra a María, usted se une a María, que es sagrada, que es divina, usted se une a ella, eso es consagración. Unirse a la Madre es obedecerla, seguirla, amarla, alabarla, exaltarla, predicarla, enseñarla, testimoniarla, ser hijo de María, consagrado de María, es todo esto, la consagración al Inmaculado Corazón de María. ¿A quién le interesa por excelencia silenciar todo este proceso divino, salvador y sanador para el hombre y para la iglesia? ¿A quién le interesa por excelencia silenciar todo este proceso? Que no se hable de ella, que no se enseñe de ella, que no se predique de ella, toda vez que la profecía del protoevangelio profetiza que es la planta de la mujer la que le aplasta y derrota la cabeza de Satanás. ¿A quién por excelencia? Pues a Satanás. Ese es el demonio mudo hoy en día. Si bien puede darse en un contexto gráfico, en su acepción más fundamental, más básica, que es la literal, es decir, que le trabe la lengua a alguien para que no hable, si bien puede darse perfectamente en esa forma muy ruda, básica, fundamental, tiene toda una connotación. Dese en cuenta todo esto que estoy compartiendo, que va mucho más allá de trabarle la lengua a una persona. Es que es silenciar a Jesús, es silenciar la voluntad de Jesús. ¿Y quién encarna la voluntad de Jesús? ¿Quién revela a Jesús? ¿Quién trae a Jesús y lo entrega a los hombres? La Santísima Virgen María. Entonces Satanás dice, para que no conozcan la voluntad de Jesús, para que se extravíen en la búsqueda de la voluntad y de la verdad de Jesús, les voy a silenciar a María. Tengo que silenciar a María dentro de la iglesia, mi archi ultra enemiga. Tengo que silenciarla, y silenciarla es precisamente la acción del demonio mudo. Entonces Jesús en este evangelio está encuadrado en una victoria sobre el demonio mudo. Jesús quiere vencer, quiere derrotar, expulsar y exorcizar al principado del demonio mudo. Y el demonio mudo no es otra cosa que silenciar a María dentro de la iglesia. Y silenciarla dentro de la iglesia es muy poca devoción a ella, que no se enseñe, que no se hable, que no se predique. Cuidado, mire, una de las tácticas del demonio mudo que utiliza para silenciar a María dentro de la iglesia es meterle miedo a la gente, que si ama mucho a la Santísima Virgen María, que si se une mucho a la Santísima Virgen María, que si habla mucho de la Santísima Virgen María, va a cometer pecado de idolatría. Y va a ser un mariólatra, va a ser un adorador de la Virgen María y va a cometer pecado de idolatría, blasfemia y herejía. Esa es una de las tácticas principales de este demonio mudo, de este principado demoníaco llamado demonio mudo. Es meter miedo a la grey de Dios, inocular miedo al pueblo de Dios para que no se unan a la Santísima Virgen María. Y de esta forma, al silenciar a María en la iglesia, en las parroquias y en los grupos, donde solo se invita a hablar de Jesús, 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 pero sin María, sin la experiencia previa de María, de la unidad con María,
de la consagración al Inmaculado Corazón de María, la pregunta es, San Luis María de Montfort lo enseña, lo revela, lo dice en el tratado, a partir de los numerales 152 y siguientes, que María es el camino más fácil, corto y seguro para llegar a Cristo. Lo dice el Espíritu Santo a través del Tratado de la Verdadera Devoción, numerales 152 y siguientes, que María es el camino más fácil, corto y seguro para llegar a Jesús. Entonces, esa verdad la sabe el demonio, esa verdad tiene que silenciarla el diablo dentro de la iglesia, para que en el intento de buscar a Jesús se extravíen, porque no tienen a María y no van a hallar a Cristo Jesús. Hemos explicado en muchas otras oportunidades que Jesús es el punto, es el centro. Y yo quiero llegar al centro, que es Cristo, que es la salvación, que es la redención de mi alma. Muy bien, yo quiero llegar al centro, el punto, que es Jesús. Y la pregunta es, si yo no tengo un marco de referencia que me indique dónde está el centro, dónde está el punto, podré llegar con facilidad hacia el punto que es Cristo. Me va a costar, me voy a extraviar, muy seguramente en esa búsqueda de Cristo me voy a extraviar. ¿Qué hace Dios? Dios traza alrededor de ese punto un círculo, y ya usted teniendo el círculo, surge la pregunta, ¿ya con un círculo usted puede hallar fácilmente el centro? Ya usted se ubica, porque la referencia circular le hace a usted hallar más fácilmente que el centro, que es Cristo. Entonces esa es justamente la posición de la Santísima Virgen María. Jesús es el centro, el punto, el centro de la salvación, el centro de la redención del hombre, el centro del perdón para entrar al cielo. Jesús es el centro. Muy bien, y María es el círculo, es centrar al centro. María, Cristo es el centro, María es central, hacia el centro. Quítale el círculo a la grey de Dios, quítale el círculo al pueblo de Dios y se extraviarán tratando de hallar el centro, que es María. Y eso es precisamente la actividad de este demonio mudo, es quitar, Dios dibujó el círculo para que la grey, las ovejas se encuentren en el centro, que es Cristo, y María es el círculo. ¿Qué hace el demonio? Desdibujar, borrar ese círculo, y eso es silenciar a María dentro de la iglesia, que no se hable de ella, que no se enseñe, que no se predique, porque cuidado, falsa diosa, idolatría, van a ofender a Jesús, Jesús se va a poner bravo, Jesús lo va a enviar al infierno porque están adorando a la Virgen como si fuera Dios. Esa es la primera mentira que el demonio, metiendo miedo dentro de la iglesia para que la gente tema, sienta miedo, sienta temor de unirse mucho a la Santísima Virgen. Ay, cuidado, estoy ofendiendo al Señor. Ay, Jesús se va a poner bravo porque estoy llamando demasiado a su madre. Mentira del demonio. Una vez Juan Pablo II tuvo este gusanillo de tentación y se arrodilló a orar frente al altar, y orando frente al altar le dijo a Jesús: ay, Señor, tengo un problema, yo como que estoy llamando demasiado a tu madre, ay, Señor, como que estoy pecando. Y Jesús viene y le habla al Papa y le dice: jamás lo que des a mi madre será exceso, porque tú nunca la amarás tanto como yo la amo. Y se le fueron todos los escrúpulos al Santo Padre. Todos los miedos y temores que sentía se le exfumaron. Jesús, ¿qué hizo? Le exorcizó. Valga esta apreciación para decirlo, porque sabemos que San Juan Pablo II es un santo, pero voy a decir esto como una forma de entenderlo. Le exorcizó el demonio mudo. Esta tentación del demonio mudo, que ni siquiera el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, escapó. Ni siquiera él logró escapar con todo lo gigante que en santidad era, ni siquiera él logró escapar de esta tentación. ¿Cuánto más el resto de los mortales? ¿Qué queda para el resto de los mortales? Es la pregunta. Y ahora entonces voy a leer el primer trozo del Evangelio y vamos a entenderlo mejor. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Correcto.
Es decir, que cuando Jesús exorciza, o el Espíritu Santo exorciza al demonio mudo dentro de la parroquia, dentro de la iglesia, se empieza a hablar de quién, se empieza a enseñar y a revelar a quién, a la Santísima Virgen María. Eso significa, empezó a hablar y la multitud quedó maravillada. Es decir, las parroquias quieren ver maravillas de Dios, las familias quieren ver maravillas de Dios, la iglesia quiere ver maravillas actuantes de Dios. Tienen que hablar de la Santísima Virgen María y vendrá la gloria plena del Espíritu Santo. Y sobre esto, exactamente en el numeral 36, San Luis María de Montfort nos dice lo siguiente: cuando el Espíritu Santo, su esposa, la encuentra en un alma, vuela y entra en esa alma en plenitud, y se le comunica tanto más abundantemente cuanto más sitio hace el alma a su esposa. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas, ¿y qué dice el Evangelio? Empezaron a hablar maravillas. Una de las razones de que el Espíritu Santo no realice ahora maravillas portentosas en las almas es que no encuentra en ellas una unión suficientemente estrecha con su fiel, indisoluble esposa. Pero ¿cómo amarán a la esposa? ¿Cómo se unirán indisolublemente a la esposa si no se les habla ni se les enseña de ella? San Pablo en Romanos capítulo 10 dice: pero ¿cómo van a creer en Cristo? ¿Cómo van a amar a Cristo si no son enviados a predicarles de Cristo? Y si los que son enviados entonces no les hablan de Cristo tampoco. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas buenas del Evangelio, dice San Pablo. Es decir, que para que conozcan de la fe hay que hablarles de la fe. Y es a través de la palabra, es a través de la predicación. Entonces, ¿cómo me voy a enamorar de María si no me hablan de ella, no me enseñan de ella? Porque el demonio mudo la quiere silenciar dentro de la iglesia. Porque el demonio y ese principado, que es un arma estratégica de Satanás, sabe muy bien que al silenciar a María, repito, él va a poder actuar más libremente dentro de la iglesia, porque quien le aplasta la cabeza y lo derrota y lo devuelve al infierno, porque así está profetizado por la Escritura, que quien lo debe hacer es María Santísima de Nazaret. Y no porque Jesús no tenga el poder, porque Jesús es Dios, pero es que a Jesús le place usar a María. ¿Por qué? Porque es una criatura elevada a un grado y nivel de gloria que el demonio no soporta. Lo hemos dicho en muchas otras oportunidades. El diablo dice: yo sé quién es Dios Padre, sé quién es Dios Hijo y sé quién es el Espíritu Santo, y los tres son Dios y a ellos me someto, pero que me envíen a María a que me humille, eso no lo aguanto y no lo soporto. Y chilla al diablo y pega la carrera. Entonces es interesante, porque es la humildad. O sea, que Dios haya sido tan extremadamente, infinitamente humilde y se haga dependiente de María. Lo hemos dicho en otras charlas, que Dios es más humilde que María, porque Dios crea a María, y al crear a María, entonces Dios es más humilde. ¿Y más humilde en qué sentido? En que se hace dependiente de ella no necesitándola. Pero es que no la necesitaba. Correcto, esa es la humildad que derrota y aplasta a Satanás y que él no soporta. Pero ¿cómo Dios puede ser tan humilde? Dice el demonio, que haya creado a esa mujer y dependa de ella y la envía a ella cuando no la necesita. Esa humildad de Dios en ella me derrota, me vence, me aplasta y me regresa al infierno, dice el demonio. Y eso es Génesis 3:15. La planta de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y la planta es el miembro más bajo del cuerpo de Cristo. Es decir, Dios se vale de los más humildes, de los que están en el miembro del talón. Es decir, que es el miembro más bajo del cuerpo. No el ojo ni la cabeza, el más encumbrado, el más sobresaliente, no, ni el más admirado. Dios usa en María los miembros más pobres, bajos y humildes para derrotar al demonio. Y aquí se cumple el dispositivo profético de la palabra, que la comunión de Dios es con los humildes de espíritu. Su triunfo es a través de los humildes de espíritu. Y entonces sigue la palabra en el Evangelio de hoy. Dice: pero Jesús, que conocía todas sus malas intenciones, le dijo: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba,
casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Entonces, interesante. María representa el reino unido y triunfante de Cristo. Pregunto, ¿dónde el Espíritu Santo formó el cuerpo de Cristo? Numeral 32 del Tratado de la Verdadera Devoción. Dice que solo y nada más que el Espíritu Santo puede, y solo nada más que forma a Cristo, es donde, en el vientre de María. Porque solo y nada más formó toda la plenitud del cuerpo de Cristo, lo formó, tejidos, carnes, nervios, alma, divinidad. ¿Dónde lo formó Cristo? En el vientre de María. Es decir, la totalidad del cuerpo del catartismo, el cuerpo de Cristo lo forma, es el Espíritu Santo dentro de María. Entonces, la unidad del cuerpo de Cristo se forma ¿dónde? Es la pregunta. En María. Entonces, María es ¿qué? María representa el reino unido y triunfante de Cristo, porque es allí donde el Espíritu Santo forma de manera unida y bien concatenada todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y al contrario, fíjese, por contrapartida, en antítesis, ¿qué representa Satanás? Representa el reino dividido y derrotado. Al contrario, él representa lo que no puede hacer el Espíritu Santo a través de María. Él es lo contrario, él representa el reino dividido y derrotado. Por eso que María, a través de la unidad que forja el Espíritu Santo formando a Cristo dentro de ella, triunfa y vence contra Satanás, y él pasa a ser entonces el rey o el líder del reino dividido y derrotado. Y entonces dice aquí, todo reino dividido, muy bien, María forma y una el cuerpo de Cristo, como ya explicaba. Agrega, entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Interesante, se refiere a que los que seguían a Cristo, el pueblo, es decir, los hijos de ustedes, fariseos, doctores de la ley, porque los hijos de ustedes, la generación que sigue después de ustedes, me sigue a mí y me obedece a mí, y sobre ellos viene el Espíritu Santo, y son los hijos de ustedes. Entonces ellos expulsan a los demonios, ¿a través de quién? Les lanza esa pregunta. Por eso ellos mismos serán sus jueces, le dice. Ellos serán sus jueces. Cuando dice, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Interesantísima esta figura, porque aquí nos enmarca en dos posiciones, en los hijos de Jacob y los hijos de Esaú. Los hijos de Jacob, que es figura de los hijos, es figura de los que están unidos a Rebeca. Rebeca es la mamá de Jacob y de Esaú, pero Jacob era el hijo obediente y unido, consagrado a Rebeca, y Rebeca es figura de la Santísima Virgen María, y Jacob es figura de hijo consagrado a María, y Esaú es figura de los hijos del mundo y de los hijos del demonio. Entonces aquí, ¿con cuál poder creen ustedes que los hijos de ustedes arrojan a estos demonios? Se refiere a unos hijos que están unidos a la que forma el reino unido de Cristo y que tiene el poder para derrotar y expulsar a los demonios. Muy bien, y esos hijos son ¿qué? Los hijos consagrados de María. Entonces le pregunta a ellos, les dice, por eso ellos mismos serán sus jueces, es decir, los hijos consagrados de María. Por eso le dice Jesús a los apóstoles cuando les dice que les dará 12 reinos y cada uno se sentarán junto con él a juzgar las naciones de Israel. Esa es una palabra que se la da Jesús a los apóstoles. Muy bien, entonces quiere decir que los apóstoles serán jueces y junto a Jesús serán los jueces del pueblo de Israel. Sus hijos serán sus jueces, pero que esos jueces, esos apóstoles, van a tener una condición muy especial. Serán totalmente marianos, consagrados totalmente a María. Es decir, los hijos de María que hoy son en la tierra el talón que todo el mundo aplasta, desprecia y persigue, en el reino y en el juicio final serán los jueces
de sus perseguidores. Por eso meterse con un hijo de la Santísima Virgen María es un tremendo paquete, tremendo rollo, tremendo problema. No lo hagas, querido. A todos los que me oyen a través de la internet, querido oyente, no se te ocurra jamás nunca en la vida perseguir o hacer daño a un hijo de María, porque ese hijo de María será tu juez junto con Cristo en el día del juicio. Por ello, si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Interesantísimo. San Luis María de Montfort desarrolla y entrega en el tratado, en el primer numeral, dice, y por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo, y también por medio de ella debe reinar en el mundo. Correcto, aquí dice que el que se expulsen demonios, y sobre todo en el marco en el que viene dado esta acción de exorcismo de Jesús, que no es cualquier demonio, es el demonio mudo el que está expulsando. Y dentro de este marco y dentro de este contexto de la expulsión de este demonio mudo, que ya expliqué qué significa el demonio mudo hoy en día dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, entonces Jesús dice, mire, si yo expulso el demonio mudo, quiere decir que ya ha llegado el reino de los cielos. Es la manifestación de la llegada del poder del reino de los cielos. Correcto. Y San Luis María de Montfort dice en el primer numeral del tratado que por medio de quién llegó al reino, a través de María. Y por medio de quién reinará el reino de Cristo, a través del reino de María. Y por eso entonces, bien dice en el numeral 13, fíjense, concatenado con este, de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda vez. ¿Quién trajo por primera vez el reino de Cristo a la tierra? La Santísima Virgen María, dice San Luis María Griñón de Montfort, y la Escritura lo evidencia, lo dice. ¿Y quién lo traerá por segunda vez y lo hará resplandecer por segunda vez? La Santísima Virgen María. Entonces aquí, ¿qué está diciendo Jesús en esta porción? Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Es decir, que esta manifestación de exorcismo contra el demonio mudo o cualquier clase de demonio no es otra cosa que una manifestación primeramente de la llegada de ¿cuál reino? Del reino de María, para que se manifieste ¿cuál otro reino? El reino de Cristo, exorcizando, sanando y liberando. Y después sigue, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros, pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Correcto, quiere decir que este primer hombre tiene que ser más fuerte que este segundo, ¿correcto? Para que este segundo no le saquee ni le quite sus bienes. Y la pregunta es, Génesis 3:15, y la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. El reino de María es más fuerte que el reino de Satanás, para evitar que el reino de Satanás entre en el reino del Inmaculado Corazón de María y le saquee los bienes que están dentro del Inmaculado Corazón de María, que no son otra cosa que ¿qué? Las almas consagradas al Inmaculado Corazón de María son los bienes, los supremos bienes preciados, más preciados que hay dentro del Inmaculado Corazón de María, son las almas que están consagradas, unidas totalmente a María. Y esto es lo que se llama la consagración total al Inmaculado Corazón de María, de la que nos habla justamente el numeral 120, que dice así: la plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos y vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Y aquí vamos a ver más adelante que este evangelio termina como: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Jesús dice: si tú no quieres estar contra mí,
tienes que estar unido a mí. Si tú no quieres desparramar, tienes que estar recogido conmigo, pero tú no puedes recoger conmigo si no estás unido a mí. Y la pregunta es, ¿cómo yo me uno a Cristo para no estar contra Cristo y poder recoger con Cristo y no desparramar? Es la pregunta. Correcto. Entonces aquí el numeral 120 aclara y dice la respuesta. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos y vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Lo que dice Jesús, si ustedes están unidos a mí, están conmigo, pues no van a estar contra mí. Y al no estar contra mí, van a recoger conmigo y no van a desparramar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces dice, por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones o consagración, sin duda alguna, es la que nos asemeja y une y consagra más perfectamente a Jesucristo. Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, la devoción que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagras a María, tanto más te unirás ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y cómo termina precisamente esta porción del Evangelio? Dice, el que no está conmigo unido a mí, está contra mí. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Desparrama qué cosa? Las 6 tinajas de agua de gracia con las que Jesús llenó la boda de Caná, que es el mejor vino preparado para el fin de los tiempos. Se sirve al final de la boda, en la boda de la salvación del mundo, que lleva 2000 años. Esto es una figura metafórica para poderlo entender. En la boda de la salvación del mundo, en el plan de la acción de la salvación del mundo que lleva un poco más de 2000 años, existe esta boda de Caná. Está inserta metafóricamente, proféticamente esta boda de Caná. Y al final es que se llenan las tinajas, ¿verdad? Ya hemos explicado en otras enseñanzas qué representan estas 6 tinajas vacías y qué representan estas 6 tinajas llenas. Ya lo hemos explicado en el pasado. Muy bien, que estas 6 tinajas es representación, cuando están vacías, sin la gracia de Dios, es representación de la marca de la bestia, 666. Y cuando ya están llenas de la gracia de Dios, es lo contrario, es no estar marcado por la marca de la bestia, es al contrario, ya estar marcado pero por el sello del Espíritu Santo, que es el sello de Dios y no el sello del demonio, que es al revés. Toda vez que también existe lo que se llama el sello de la Inmaculada Concepción para estos tiempos, que no es otra cosa que el sello también del Espíritu Santo para estos tiempos. Muy bien, y entonces estas 6 tinajas llenas del agua de la gracia por intercesión y mediación de quién ante Jesús, de la Santísima Virgen María, porque ¿quién medió y quién intercedió en la boda de Caná? María, para que finalmente se llenaran las 6 tinajas de agua de gracia que se transformarían ¿en qué? En sangre de Cristo, vino, el mejor vino, y que se sirvió al final de la boda, que llevado en los 2000 años significaría al final de los tiempos. María intercede para servir el mejor vino sobre la mesa de la salvación del mundo. Muy bien, y entonces esto explicado así, el que no recoge conmigo desparrama. ¿Desparrama qué cosa? El agua de estas 6 tinajas. ¿Y qué es desparramar? Que no va a tener el agua de la gracia. Y al no tener el agua de la gracia y estar la tinaja vacía, y esas 6 tinajas vacías representan la marca de la bestia, es decir, será marcado por Satanás y no tendrá el sello de la redención del Espíritu Santo, que es el sello de la Inmaculada Concepción. Entonces Jesús dice, el que no está unido a mí, consagrado a mí totalmente, está contra mí. Y si está contra mí no va a poder recoger, fructificar, producir frutos. No va a poder recoger cosecha, frutos. Sino va a desparramar, estará sin el agua de la gracia, las 6 tinajas vacías. Es decir, finalmente marcado por la bestia, Satanás, y de ahí después el lago de azufre y la condenación eterna. Pero entonces, ¿cómo hacemos para unirnos totalmente a Cristo? Para que entonces estemos dentro del Inmaculado Corazón de María, que es ese hombre más fuerte, donde Satanás no puede venir y robarle, porque Satanás puede acaso entrar en el Inmaculado Corazón de María y arrebatarle las almas que ya María tiene consagradas a ella. No puede, porque María es más fuerte que el demonio. Por eso entonces aquí vemos esta figura.
Cuando dijimos, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda en su palacio sus bienes, están seguros, pero si otro más fuerte viene, lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. Esto también se puede ver en otro ángulo. ¿Cuál es el otro ángulo? Que podemos ver que Satanás es el hombre que se crea al principio más fuerte, que le ha robado las almas a Dios y las tiene en las prisiones, en las mazmorras del demonio, del mundo y del pecado y de la carne, en esas mazmorras. Y viene María, que es más fuerte que el demonio, lo exorciza, lo pisa, lo derrota y le despoja estas almas y se las lleva a su inmaculado corazón para disponer de ellas según la divina voluntad. También se puede ver desde el otro ángulo. Fíjense, este es el otro ángulo para poder entender también esta cita de la palabra. Y cierra finalmente que tenemos que estar totalmente con Él y no contra Él, porque si no nos recogeremos y nos desparramaremos. Entonces, ¿cómo estamos totalmente ya unidos totalmente a Jesucristo? Y ya con esto cerramos la enseñanza del día de hoy. Aquí lo dice: ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo. Por consiguiente, dice el numeral 120 de San Luis María Griñón de Montfort, Tratado de la Verdadera Devoción, la devoción o consagración que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor Jesucristo es la devoción a su Santísima Madre. Por eso el diablo quiere silenciarla en la iglesia y meter miedo que si te unes mucho a ella vas a cometer pecado de idolatría. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás. Es decir, estarás con Cristo y no contra Él. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. Esta es la devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta y renovación de los votos bautismales. Es decir, que vemos que la Iglesia enseña dentro de la fórmula de la oración, de la renovación de los votos bautismales, ¿qué nos enseña el magisterio y la tradición cuando nosotros entonamos, recitamos la oración de la renovación de los votos bautismales? Renuncio a Satanás, a todas sus obras, a todas sus pompas, a todas sus mentiras, a todos sus engaños. ¿No dice así la fórmula de la oración de renovación de los votos bautismales? Correcto. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Exorcizando al demonio mudo a través de la unión con María. Y es eso, renunciar a Satanás, a sus pompas, a sus engaños, a sus mentiras y a sus tentaciones. Todo a través de la unión perfecta a la Santísima Virgen María. Así que bueno, vamos a darle un aplauso a la Santísima Madre, que se lo merece. Bendito y alabado sea el Señor. Alabado sea Jesús por esta enseñanza que nos ha traído hoy en el núcleo trinitario de nuestra Santísima Madre de Fátima en la diócesis de San Cristóbal. Y damos gracias por esta oportunidad pues, que nos ha dado también el Espíritu Santo de revelarnos todos estos contenidos que están en la Escritura y que, utilizando el Santo Tratado, que es el gran explicitador de este tiempo de la Palabra de Dios. Será entonces hasta otra oportunidad donde estaremos compartiendo más sobre este maravilloso tema liberador y sanador, que es unirnos total y plenamente al Inmaculado Corazón de María, para estar total y plenamente unidos con Cristo, para que no estemos contra Cristo y podamos recoger y no desparramar, como cierra finalmente esta orden y sentencia y advertencia que Jesús nos da en este Evangelio de Lucas. El Señor los bendiga y estamos entonces despedidos. Paz y bien. Esto fue el programa A María Santísima Sin Límites, con Pablo Vivas desde Colombia.
Será hasta el próximo sábado, si Dios lo permite.